Hablemos de reseteos mundiales en la humanidad. Y concretamente tenemos la impresión de que hubo en el mundo, recientemente, hablando de los últimos 300 años, últimos 3 siglos, hubo 2 grandes reseteos. El primero, que fue un gran reseteo prácticamente, algunos dicen que fue natural o cataclismo natural o artificialmente creado. Y luego el segundo reseteo, que fue un reseteo de guerra. Esto en los últimos 300 años, ¿qué pasa? Que hablamos del año 1700. Lo que tenemos antes del 1700 es muy poca información, muy escasa, muy problemática para decir si es verdadera o no. Y estamos hablando de una época que es del 1700 hasta el 1800, que hubo una época, hubo el reseteo. Primero hubo el reseteo grande en 1700 y luego 100 años entre el 1700 y 1800 hubo una gran época de renovación, de recreación, de resurgimiento de la humanidad con muchísimo poder político e intrigas políticas, y luego esa intriga política y esa renovación de la humanidad en ese siglo culminó con otro gran reseteo en el 1800, o sea que 100 años después del otro reseteo, en 1800 hubo otro reseteo debido a una guerra, y esta guerra en 1800 era entre 2 facciones, una de las cuales fue totalmente destrozada, y porque fue destrozada, los ganadores, que siempre los ganadores escriben la historia, omitieron a esta gran civilización y en los libros de historia ya no sale. Y este conflicto mundial, que duró unas cuantas décadas en el siglo XVIII, o sea, entre el 1700 y 1800, entre el 1800 y 1900, culminó en 1900. Y en ese 1900, con esa culminación, se perdió muchísima información sobre los últimos remanentes de los grandes imperios antiguos. ¿Quiénes son los últimos remanentes de los grandes imperios antiguos? Pues son India, China, Japón y Tartaria. Son los que tienen muchísima información, o que hubo en aquel momento muchísima información. Y después del 1900 hubo otras 2 guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda guerra mundial, que ya han acabado con todo. Porque después de esa guerra de 1800 se destruyó muchísimo, pero todavía quedó ese remanente en India, Japón, China y Tartaria, y con la primera y la segunda guerra mundial se fue todo al quinto pino, como decimos. Vamos a hacer un resumen de lo que es lo que podría ser, lo que es posible como la línea histórica posible en los últimos 1000 años, aunque es difícil. Empezamos con el año 1000, Anno Domini, año 1000 después de Cristo, como lo llamarían falsamente, erróneamente. Año 1000 hubo una conexión mundial, una civilización mundial que fue destrozada, y hubo un diluvio, ¿no? Hubo un diluvio, un evento totalmente incomprensible. Posiblemente esa civilización mundial, con un solo idioma, una sola lengua, igual que ponen los textos antiguos, era muy espiritual y tenía una tecnología ultramente avanzada que es incomprensible por parte nuestra como mortales de hoy en día. Y después de esa destrucción, la humanidad fue dividida, igual que pone lo de Babel, ¿no? Que es una historia al fin y al cabo, pero se basa en hechos reales. Aparecieron muchísimas humanidades, apareció más océano, más territorios, y de repente pues aparecieron los territorios, ¿no? Como África, Europa, Asia, que tienen nombres de grandes líderes, ¿no? Es posible. Primer siglo, entre 1100 y 1200, la gente que existió en aquel entonces se juntó para preservar esa tecnología y conocimiento que hubo antes del diluvio. Intentaron vivir en armonía, intentaron vivir como gente buena, y aparecieron las figuras de los avatares, ¿no? Como Jesucristo, como Buda, como Krishna, en diferentes partes del mundo según las culturas. En el 1300, hacia el 1300 supuestamente, hubo la figura de Julio César, 1300 Anno Domini, y Julio César, esa figura de Julio César, pues llegó con la idea de mapear a todo el mundo, mapear el mundo, hacer mapas, y esos son los mapas más antiguos que tenemos, que fueron escondidos después. Hasta el 1400, en 1400 y hasta aquel entonces, los reinos y las autoridades fueron establecidas, y ya hubo pues una civilización que, aunque la gente hablaba diferentes idiomas, pero hubo comercio, hubo dinero, hubo pues todo estaba en su lugar, ¿no? Existía civilización humana. Pero después, entre el 1400 y el 1500, que es el final, como lo llamarían, de la Edad Media Oscura, por eso las mentiras, en el 1500, muy tarde, hubo otra catástrofe enorme, y con esta catástrofe pues
el clima a nivel mundial se convirtió en muy frío, la gente prácticamente se congeló, hubo problemas de sufrimiento por parte de la que la gente no tenía con qué calentarse y la gente moría. Y los últimos supervivientes, porque todavía el mundo en 1500 estaba muy cerca del diluvio, o sea, habían pasado prácticamente 500 años, los últimos supervivientes de esa civilización del antes del diluvio murieron en este 1400-1500. ¿Quiénes fueron? Los gigantes en diferentes formas, porque hubo gigantes más grandes y más pequeños, y también desaparecieron en 1500 supuestamente estas criaturas míticas que entendemos como en los cuentos como dinosaurios y unicornios, pero que realmente fueron experimentos genéticos, ¿no? Imagínate que ahora que tenemos la capacidad de experimentación genética, es muy fácil imaginarse y crear un caballo con un cuerno, o crear un reptil que tiene pues deseo de sangre, ¿no? Como un dinosaurio, ¿no? Crear todo tipo de anomalías genéticas, desaparición por completo. ¿Qué pasó entonces entre 1500 y 1700? Anno Domini, ya nos acercamos a ese reseteo de 1700. Pues en estos 300 años, entre 1400 y 1700, hubo reinos que fueron restablecidos, la vida siguió marchando hacia adelante, pero de repente aparecieron las 4 temporadas. El clima en el mundo cambió, ya no era un clima apto en todos los sitios. Hay 4 temporadas: primavera, invierno, verano y otoño. Alguna gente empezó a crear las religiones. En estos 300 años empezaron las religiones, porque las memorias de los gnósticos y de la gente de antes, de otros grupos, empezaron a desaparecer. Y entonces lo que pasó es que los grupos independientes que no querían ser adoctrinados con religión estaban luchando en contra de la nueva corrupción que era a base de las iglesias de Europa Central, Roma, los católicos, y etcétera, etcétera, y otros tantos grandes grupos eclesiásticos. Y por eso salen en los textos bíblicos que luchamos en contra de los principios y las filosofías y los poderes oscuros, porque era una lucha entre los independientes en pensamiento, los seres humanos verdaderos, y los seres humanos que querían institucionalizar y poner control mediante la religión y la doctrina religiosa y de pensamientos filosóficos de doctrina. ¿Qué pasó? Pues que empezaron con esta guerra que hubo, que evidentemente los grupos independentistas no tenían suficiente poder, y la iglesia, lo que ha hecho el poder eclesiástico entre 1600 y 1800, se han combinado todos los escritos de todas partes, se han modificado, y por eso surgió la Biblia y el Corán y otros tantos libros, todos los libros que se llaman sacros, ¿no? Sagrados. ¿Por qué? Porque prácticamente se han hecho cuentos, ¿no? Y ellos decidieron qué entra, qué no entra, qué es apócrifo, incluso lo apócrifo, qué está permitido y qué no está permitido. La guerra de los 30 años del siglo XVII fue una encriptación, es una forma encriptada de decir, de nivel distorsionado, de lo que pasó en aquel tiempo. O sea, si tú te analizas la guerra de los 30 años, verás muchas irregularidades, y es prácticamente una explicación distorsionada de lo que pasó. Y la iglesia entonces en 1800, 1700, 1800 decidió añadir 1000 años de historia, añadiéndolos para que la gente ya no sepa lo que pasó de verdad en el pasado. Y aquí es donde ya estamos en el 1700, 1690, 1700, que hubo este gran cataclismo, que obviamente pues la gente lo llama cataclismo natural, pero lo natural puede ser hecho artificialmente con tecnología por parte de alguien. Y este cataclismo fue tan grave que el clima mundial llegó a un nivel tan problemático que este evento destruyó prácticamente todo lo que quedó, la última tecnología y todo lo que quedó de los últimos supervivientes de los grandes imperios del pasado, que todavía estaban dispersos por el mundo. Y el poder desapareció, ¿no? La iglesia y las sociedades secretas que se han hecho tomaron el poder, que es cuando empezó lo que se entiende hoy en día como el nuevo orden mundial, porque empezó en aquel entonces, y se crearon nuevos mapas, una nueva técnica, nuevos pensamientos. Por eso de ahí empezó todo este rollo con la Tierra Globo, con los mapas actuales que esconden Hiperbórea y esconden lo que es Antártida y el muro de hielo y tal y cual. Y lo que quedó de Tartaria, que Tartaria junto con China, la India y todos estos territorios fueron los remanentes de lo que una vez fue el gran imperio. Estos remanentes de Tartaria prácticamente desaparecieron entre 1700 y 1850.
150 años de actividad militar que destrozó lo último que quedó de los remanentes. Entre este periodo también, entre 1700 y 1850, se creó la ciencia oficial, que la conocemos hoy en día como ciencia, o sea que las bases de la ciencia oficial empezaron en 1700 y 150 años de adoctrinamiento, y esta ciencia oficial destruyó todo el conocimiento que ahora mismo llamamos como leyendas y mitologías, ¿no? Nos quedó solamente esa pequeña parte, franja, que la gente dice, estos son tonterías para niños, ¿no? Se cambió la cosmología, empezó lo de la Tierra globo también entonces, y ¿qué ocurre? Que hubo otro cataclismo en 1816. ¿Por qué? Porque en 1816, con esta época de Napoleón, hubo el año sin verano. Como hemos dicho, el clima se deterioró tanto que por eso hubo un año sin verano, aunque fueron años sin verano en los cuales la gente se congelaba. O sea, imaginaos que el sol ya no daba su poder electromagnético, y esto está registrado en la historia. Lo que pasa es que está muy distorsionado. También se vieron el gran cometa, que es otra cosa, y lo que pasó con las iglesias y los pequeños grupos que se crearon en Europa, en el continente antiguo, con las sociedades secretas, han hecho todo lo posible para esconder el gran conocimiento, ¿no? El gran conocimiento ya no estaba en el folclore público, en la gente, sino que estaba ya debajo de candados y pues como en el Vaticano hoy en día. Y después, en este periodo, ¿por qué creéis que empezó la gran llamada revolución industrial? ¿Por qué? Porque después de que hayan desaparecido los grandes imperios y los últimos supervivientes, ellos, los que llegaron con el poder después, con esta institucionalización, empezaron con la revolución industrial, o sea que le dieron a la gente poquito a poquito, de nuevo implementaron la tecnología. Por eso empezamos con máquinas de vapor y empezamos con maquinaria primitiva. La gente iba de los pueblos del campo para trabajar en las fábricas de la ciudad, y poquito a poquito, desde 1800 hasta el año 2000, nos dieron poco a poco los coches, los aviones, las computadoras, la penicilina, la medicina y tal y cual, no poquito a poquito, pero siempre distorsionado. ¿Qué pasó en 1900? Pues en el año 1900, que ya pasaron los años sin verano, y pasó Napoleón, y pasaron esas guerras que hubo las últimas, todavía quedaba en el mundo, pero era ya una forma como legendaria, pero quedaban gente que todavía se acordaba de estos tiempos de antes del diluvio, de los tiempos de antes de 1700, de los gigantes. Todavía quedaban gente que tenía cierta genética gigante en ellos. Entonces, ¿qué pasó? Pues se inventó el comunismo en toda esa parte. Por eso en esa parte del mundo de Tartaria, con lo que es la antigua Unión Soviética, fue allí donde tuvo que ser comunismo, porque ya América, el continente americano, ya fue totalmente reseteado. Pero en aquella parte del mundo el comunismo se encargó de prácticamente evaporar todo lo que quedó. Y por supuesto, en las dos guerras mundiales, tanto en el mundo, en el oeste como en el este, Primera y Segunda Guerra Mundial, prácticamente destrozaron ya lo último que quedó de lo último que quedó. Y ahora mismo pues tenemos fragmentos, tenemos como supuestas suposiciones de lo que había pasado. Es lo que ha hecho, o sea, en este siglo XX se ha puesto punto y final a lo que quedó, y ahora prácticamente tenemos leyendas de leyendas, por así decirlo. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué puedo decir más sobre este gran reseteo cultural de 1700? Pues que todo lo que entendemos hoy en día como las grandes ruinas de los grandes clásicos romanos y griegos realmente no fueron hace 2000 años, sino que fueron hace 300 años, en 1700. Por eso luego lo que pasó con el gran renacimiento de Roma y de Italia, estas pinturas como las de Piranesi no reflejan lo que pasó hace 2000 años, sino que ellos manipularon la historia, y lo que reflejan estas grandes pinturas y el renacimiento reflejan lo que pasó en 1700 por ese reseteo, y quedaron las ruinas en el mundo. Y también lo que se representa también en esto es el evento que hubo antes, mucho antes de 1700, con el diluvio, y por eso pues se han hecho estas también pinturas que hablan de lo que ocurrió 500 años antes o 700 años antes con el diluvio universal o mundial.
También en 1700, en este 1700 que hubo este primer gran reseteo, África se convirtió en un desierto, el Sáhara, Sudamérica se convirtió en un gran bosque, el Amazonas, porque si os dais cuenta prácticamente es imposible, aunque la gente dice que hay árboles que tienen 500 años, prácticamente todos los grandes árboles del mundo llegan como muy tarde, como muy antiguos, hasta los máximos 300 años. He visto científicos rusos que dan muchísima más información que los americanos de Estados Unidos y dicen que es imposible prácticamente. Incluso 300 años es algo como supuestamente podíamos llegar hasta ciertos árboles aquí y allá que tienen 300 años de antigüedad, ¿no? Pero todos los demás árboles 250, 200 años. Por lo tanto, empezó el Amazonas desde cero y también el hemisferio norte, que es todo lo que es Siberia en Rusia, el norte de Escandinavia, norte de Canadá y todo lo que es el área de Hiperbórea se convirtió en un área de prácticamente ya sabéis cómo está Siberia, Canadá, Escandinavia, es imposible vivir allí. ¿Por qué? Porque es el área justo cercana a Hiperbórea, que es como prácticamente pues convertirlo en una especie de frontera natural, para que la gente piense que allí simplemente hay hielo y ya está. Gran Guerra Mundial entonces en 1800, como hemos dicho. En 1800 pues hubo este conflicto en todo este siglo, desde 1800 hasta 1900, con lo que pasó a nivel de los años sin verano. Hubo un conflicto, que este conflicto del siglo XIX dio lugar al Mud Flood, que es el diluvio del barro, que es cuando hemos visto estos edificios de América, de Rusia, de otras partes del mundo, que tenían varios metros de tierra que los cubrían y por debajo estaban construidos por encima de otros edificios de antes, obviamente. Y también aparecieron los niños huérfanos que no conocían a sus padres, o sea, fabricación genética en plantas generadoras de seres humanos. No es nada impactante, ya prácticamente es algo que se sabe. Y también lo que pasó con los eventos de este siglo, pues, si os sabéis, a principios o durante todo el siglo XIX hubo muchísimos incendios artificiales en América, en Estados Unidos y Canadá. Muchísimas ciudades se incendiaron una detrás de otra. De hecho, si analizáis, ya he hecho un vídeo en el pasado, es impactante, ¿no? Tú miras todas las ciudades y una detrás de otra, cada 6 meses, cada año, incendio. Es fascinante. Luego estuvo la Guerra Civil Americana. Luego hubo un gran terremoto en Madrid en 1812 en España. Luego hubo una gran erupción volcánica antes de eso en 1808 que obviamente fue causada. Hubo un gran cometa, que no fue cometa del espacio, pero bueno, se llama gran cometa, en 1811. Luego hubo la guerra napoleónica o 1812, el año sin verano 1816, pero fueron más años porque ese fue el peor, pero los demás también fueron muy fríos. Napoleón con el nuevo orden mundial en Europa y luego lo que está pues los Mud Flood, el diluvio de barro, ¿no? Ambos eventos, este gran reseteo de 1700 y el gran reseteo de 1800, que es la Gran Guerra, están conectados. Y también lo que es importante es lo que pasó en este periodo, en estos 100 años entre 1700 y 1800. Esas acciones pues determinaron el futuro actual, que es el presente actual. Es curioso porque también hay una cuestión que dicen que la gente que construyó los edificios neoclásicos después del reseteo de 1700 realmente tenían la tecnología todavía para construirlo y que fueron construidos con tecnología en aquel entonces, después del reseteo de 1700, con tecnología que tú y yo no podemos ni imaginarnos. Por eso tenemos estos edificios tan grandes como lo que queda en Sudamérica y en Europa y en todo el mundo, estos grandes monumentos de toneladas, que no son monumentos que supuestamente tienen miles de años, sino que fueron construidos con tecnología que no entendemos tú y yo hoy en día. Es una suposición. También lo que es la guerra de la independencia de Estados Unidos no fue una guerra de independencia, sino que no fue una lucha entre Estados Unidos y Reino Unido de Gran Bretaña, sino que fue una guerra entre la coalición Estados Unidos, Gran Bretaña y los habitantes originales de Norteamérica. Y los habitantes originales de Norteamérica perdieron esa guerra. Y también hay evidencia de que lo que pasó con Napoleón en Rusia se escondió el verdadero enemigo, que el verdadero enemigo no fue Tartaria o Rusia, sino que ellos fueron realmente los que querían armonía. Y lo que se pasó supuestamente en el verdadero enemigo, la gente preguntará quién fue el verdadero enemigo de esta guerra de 1800, ¿no? Y lo que pasó en estos años de antes de 1900, pues el gran enemigo fue omitido.
por parte de los que ganaron la guerra. Los que ganaron la guerra se dice que son las fuerzas de la oscuridad, o los que no querían armonía entre los seres humanos porque no querían energía libre, Tesla y estas cuestiones, y perdieron la guerra a aquellos que querían esa armonía, que fueron los remanentes de los grandes de antes. No sabemos por qué y cómo, o si es un experimento, o si fue todo planificado, no, nadie sabe. Simplemente pues se sabe que fueron omitidos de la historia. ¿Por qué? Porque, como decían siempre, pues los ganadores escriben la historia o reescriben la historia. Es una suposición, pero está bastante bien basada si haces una historia, un análisis de la historia reciente, porque no es imposible. O sea, si dedicas tiempo, te das cuenta que puedes llegar hasta 1700, y entre 1700 y 1900 se sabe bastante bien lo que pasó, y obviamente en el siglo XX. Por lo tanto, espero que os guste y que os acerque un poquito más a esa apertura mental que hay que tener, y no hay que estar así ubicado como un caballo, como hace muchísima gente, para solamente en lo suyo, no en lo que nos dan a comer en ciertos otros canales de YouTube, otras revistas o documentales o pensamientos filosóficos. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más cuestiones interesantes que nos causan cortocircuitos. Por lo menos a mí me causa mucho cortocircuito positivo, y nos veremos por ahí en más vídeos.